Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Daf Yomi Masejet Shavuot. Quedamos en la Daf Yuddalet, página 14, Perek nuevo, Mishnah nueva, Perek nuevo abajo. Muy bien, Yediot Atumá Shtaim Shehem Arba. Bueno, ahora pasamos al otro punto que hablamos en el Perek anterior, la Mishnah del Perek anterior, de aquellas personas que están condenados a traer un sacrificio o leve lloret, que dependía de la posición económica de la persona, por haber entrado con impureza al templo o por haber comido cosas codes con la impureza. Y entonces sobre eso, que depende de la yedía, depende del conocimiento que la persona tenía, la Mishnah dijo anterior, y aquí la repite, yediot atumá, estos conocimientos son dos casos, estos conocimientos de impurezas que llevan a Corban, son Stein, dos casos que están claros en la Torah, Shehem Arba, que al final pueden llegar a ¿qué? A ser cuatro. Por ejemplo, Nitma Beyada Benelma Mimenu Atumá Bezahur et Kodesh. Dice, el primer caso, ¿cuál es? La persona supo que estuvo impuro y después se le olvidó que está impuro. Y sabía que lo que tenía enfrente era algo Kodesh, una carne de Corban Kodesh. Y se la comió. Ese sería un caso que es un caso que está claro en la Torah. O puede ser también Neelam Mimenu a Kodesh. O otro caso fue que se le olvidó que esto que estaba delante era Kodesh. Bezahura Tumá, pero sabía que era Tumá. Este es un derivado de esa una. O sea, la una de la Torah clara sabía que era impuro, pero, y se le olvidó la impureza, y sabía que era Kodesh. Otro es, siempre sabía que está impuro, es el derivado, el que se aprende por una interpretación del pasuk. Sabía que era también, sabía que era impuro, pero se le olvidó que esto era Kodesh. Ahora, seguimos. Ok, Neelam Mimenu Dzebeze. Ahora, si se le olvidó este y este, ¿qué significa este y este? Se le olvidó también que era impuro. Y se le olvidó también que lo que estaba enfrente era Kodesh. Beajal eta Kodesh, y se lo comió el Kodesh. Pero ya da, y no sabía. Y después, Mesheachal, que después comió, ya da supo las dos cosas. Bueno, este es como un derivado de las otras dos, ¿no? Ares de Beolé Beyoret. Todos estos casos que vimos ahora tienen que tener Corban Beolé Beyoret. O sea, el primero es el que está claro en la Torah, el que siempre sabía que era Kodesh y se lo olvidó Tumá. El segundo es el que se aprende por interpretación. Siempre supo que está impuro, se le olvidó que era Kodesh. Y el tercero es combinación de los dos. Ahora vamos al otro que está claro en la Torah. ¿Cuál es? Nitma Beyada. Está impuro y supo, Penela Mimena, y después se le olvidó Tumá, se le olvidó que está impuro. Pero él sabe que este lugar es el templo, siempre supo. Y entonces, entró al templo y después supo que estaba impuro. O Nela Mimeno Migdash, este es un derivado de este caso, que se le olvidó que ese lugar era el templo, pero sabía que estaba impuro. Y de estos dos saldría que en el Amimenu se le olvidó que está impuro, se le olvidó que es el templo, Benihral Mikdash entró al templo, Velo Yadá y no supo, Umesheatza Yadá, y cuando salió supo que era el templo y que estaba impuro, haré todos los casos, haré de Beole Beyore. Perfecto. Ahora, esto es, la Mishnah dice, Ejad de Nihadal Lazara, de Ejad de Tosefet Adara. Esto es tanto el que entra a un lugar Kodesh, por ejemplo, los patios del templo, o también si entró a un lugar que era Tosefet, aumentaron el espacio físico de la Azara, de los patios del templo, lo aumentaron. También es lo mismo, el que entra impuro es lo mismo, tiene que tener un Corban. Ahora, ya que hablamos de esto, de extender el espacio físico del lugar, no se puede extender el espacio físico de la ciudad de Jerusalén
dándole la santidad, obviamente, ni de las Hazarot, ni de los patios del templo, dándole su santidad. Él solamente Bemelech, Benaví, Beorim, Betumim, Besanedrin, Shoshimim, Behat. Solamente si el rey acepta, el profeta es preguntado al Cohen Gadol con los Urim Betumim, con el pectoral, y el Sanedrín de Shoshimim, Behat, el Tribunal Supremo, también está de acuerdo. Y hay que hacer para santificar, Beshte Todot. ¿Qué significa Beshte Todot? Rashi explica, como la van a explicar más adelante, que solamente para aumentar la Hazara hay que traer 2 Korban Todá. Y cada Korban Todá, cada uno tiene 40 tipos de panes. Panes Matzah y panes Hametz. Ahora, se agarra de cada uno de los 2 animales, se agarra un pan Hametz de cada uno. Y con esos 2 panes de estos animales, Ubeshir, y se hace también cantando, ya veremos qué canción es. Ubetin y el Betin, Mealhin, empiezan a caminar alrededor del lugar que quieren aumentar. Usted todot, a Jarehem, Bekol Israel a Jarehem. Y tiene las 2 todot. 2 todot no son los 2 Korban Todá, digo los 2 panes. Caminan detrás, ya veremos qué es detrás. De Kol Israel a Jarehem y el todo Israel, Kol Israel a Jarehem detrás. Y después que se termina esto, el Apenimit Nehelet, el pan que estaba interno, más adentro, se come. El Ajitzonal que está más afuera, ni se quema. Ya veremos que es interno, externo. Bekol Shelon Aset Bekol Elu. Pero si no, todo el tiempo que tú quieres aumentar el espacio de Jerusalén o de la Hazarot, y no se hizo este sistema completo, Bekol Elu, a realizar el Shamen, si alguien entró ahí con impureza, no está condenado a tener un corbán. Ahora, Nitma Bazara, si la persona se purificó por dentro de la Hazara, tocó un reptil que está muerto, cualquier cosa, Venela mi menú a Tuma y se le olvidó que estuvo impuro, se le pasó, se le olvidó. Bezahoret et Mikdash, y él sabe que está en el templo, obviamente. O Neelam y menú Mikdash, o se le olvidó que estaba en el templo. Bezahura Tuma, y se recuerda que está impuro, obviamente. Otro caso, ¿cuál es? Que en el menos debe ser, se le olvidó cualquiera de las 2 cosas, se le olvidó las 2 cosas, que está impuro y que es el lugar, y se quedó ahí un tiempo. Por ejemplo, Istahaba, se aposternó, o Shahá, o duró el tiempo ahí, Bikedesh Tahaba, para posternarse, o Ba Lo Baruja, o se salió de una vez, en verdad. Lo que tenía que hacer, pues se fue por el camino más largo. En todos estos casos, Hayaf está condenado a traer un corbán porque no salió de una vez. Va que echará, pues si se salió por el camino corto, que es el que tiene que salir, patur da patur, porque se purificó dentro y salió de una vez por el camino corto. Está exento de corbán. Zuhi Mifat Mikdash. Esto, la obligación de la persona que tiene que salir de una vez por el camino más corto del templo, si sabe que está impuro, es una mitzvah asé, es una mitzvah asé que relacionada con el templo, de sacar a la persona impura. Shein Haim Alaf, que si el Sanedrín se lo olvidó y lo enseñó mal, eso no lo condena a ellos a traer un sacrificio por un mal decreto, porque hay otras cosas que vamos a ver probablemente más adelante, que por un mal decreto que el Sanedrín hizo al pueblo de Israel, tienen que tener un corbán. Este no. ¿Y cuál es la mitzvah, por ejemplo, hace en Nidá, Shehaim Alea? Que si el tribunal enseñó mal, sí tiene que traer corbán. ¿Cuál es el corbán? Un famoso corbán se llama Par Elem Davar. Dice, por ejemplo, allá Meshamesh y Matehorá, una persona, su esposo, estaba cohabitando con su esposa, y su esposa pura, perfecta. Veámbralo, y en medio de la acción, le dijo ella a él, Nitmeti, sintió que empezó a salir sangre de su útero. Upiresh Miyad, y él, cuando escuchó eso, inmediatamente se separó de ella. ¿Por qué lo hizo así? Porque el tribunal le dijo al pueblo de Israel que así la halajá, y está mal. ¿Por qué? Porque si sale así, está saliendo con el miembro erecto, y no se puede hacer así, hay que esperar que se muera chiquito.
Entonces, Upirash Miyad, Hayav, tienen que tener un corbán, mi preciato, ana lo que viató. ¿Por qué? Porque sacarlo tiene provecho igual que introducirlo en la mujer. Entonces, tiene que esperar que se muera. Y entonces, si lo hizo así, entonces si lo hizo por su propio error, tiene que tener un corbán hatat. Si el tzibur lo enseñó mal, tienen que ellos traer un corbán para el endabar, se lo enseñó al público mal. Muy bien, volvemos al tema. Rabbi Eliezer Omer. Dice Rabbi Eliezer, dice el pasuk, ha-sheretz veleena mimeno. El pasuk pone que aquí hay personas que tocó un sheretz, uno de los reptiles, y se le olvidó y entró al templo. Entonces entiende Rabbi Eliezer que a elem sheretz hayav, pero no hayav elem mikdash. Solamente si se le olvida la impureza, sheretz es un ejemplo. Si se le olvida la impureza, que es el caso que tocó un sheretz, ahí es que trae el corbán. Pero no va a estar obligado a traer un corbán si se le olvida el templo. Eso no. Rebequía Omer, Benela Mimenu, Behutame. Él estudia el pasuk, no sheretz Benela Mimenu, en el versículo, sino que estudia Benela Mimenu, Behutame, y está impuro. Para enseñarte que Elem Tumat Hayab, que solamente si se le olvidó que está impuro, está condenado a corbán, pero Hayab Elem Mikdash, y no está obligado a tener un corbán si se le olvida el templo. Aparentemente no hay diferencia entre las dos opiniones, y la Gemara va a preguntar cuál es la diferencia. Rabbi Shmuel Omer, el pasuk pone Beneelam, la Torah pone 2 veces Neelam, se lo olvidó 2 veces, para enseñarte que le Hayev a Elem Tumá, ve a Elem Mikdash, para enseñarte que está condenado, tanto se le olvidó la impureza, tanto se le olvidó el templo. Amar Bapala Valle dice, no entiendo, ¿por qué la Mishnah dijo dos casos, depende de la falta de conocimiento que tuvo de la impureza, que se vuelven 4? Según podemos estudiar que son Stein Shehem Sheshavien, 2 que son 6. ¿Por qué son 6? Porque Yediota Tumá Tejila Basov. ¿Qué decir? La persona supo que estaba impuro, se le olvidó que estaba impuro, hizo lo que hizo y después se volvió a acordar. Son 2 Yediot, antes y después. Yediota Kodesh Tejila Basov. Se acordó. La persona sabía que estaba impuro y sabía que esto era Kodesh, pero se le olvidó que era Kodesh y cuando se lo comió se lo vio recordar. Son 2 más. O Yehod Mikdash Tejila Basov. La persona sabía que era el templo, sabía que estaba impuro, sabía que era el templo, se le olvidó que era el templo y después que entró supo. Entonces, otro conocimiento, antes y después. Entonces, vemos de aquí que son 6. ¿Por qué dijo la Mishnah que son 4? Son 6, porque está tomando en cuenta el conocimiento de antes, la idea de antes y después como 2. Y la Gemara dice, bueno, vete a meses con tu motivo, te mañaban, son 8, no 6. De Haika Tumat de Kodesh, de Tumat de Mikdash, Tijela Besov. ¿Por qué? Porque hay la persona que sabía que está impuro en el tema del Kodesh y también que estuvo impuro en el tema del Mikdash y el tema de entrar al templo. Y según eso, con el principio final serían 8. Ya que si es así, tendríamos, se le olvidó Tumat de Kodesh, se le olvidó que está impuro y entró al Kodesh. Tumá de Mikdash, se le olvidó que está impuro y entró al templo. O sea, Tumá de Kodesh se le olvidó que está impuro y comió Kodesh. Se le olvidó que estuvo impuro y entró al templo. Son 2. Se le olvidó que era Kodesh, se le olvidó que era Mikdash. Entonces son 4 y cada uno tiene principio y final. Son 8. Entonces, ¿por qué dice que son 6? Halokasha, eso no hay pregunta. ¿Por qué Shem Tumay Hati? Porque el hecho de que dijiste que estaba impuro y comió Kodesh, estaba impuro y está impuro y se le olvidó y comió Kodesh, está impuro y se le olvidó y todo el Mikdash, es lo mismo. Entonces, Shem Tumay Hati es el Shem Tumay, el nombre está impuro. ¿Qué importa lo que hizo? Entonces, de todas maneras, pues me coma con Shitav y de todas maneras son 6. ¿Por qué me dice que son 4? Amarre papá dice no, Leolam te maniabia. No.
en verdad son 8. Como tú dijiste al principio, son 8. Ay, ¿por qué dijo la Mishnah 4 al fin? 2 son 4 y ya está 4. Porque Arbaka Maitá de lo Maitele, Lide Korban, lo Kahashi. Las 4 Yediot primeras, los 4 conocimientos primeros. De que sabía que estaba impuro, sabía que era Kodesh, sabía que era el templo. Estas 4, la Mishnah no las tomó en cuenta, el Tana. Porque este conocimiento no lo lleva a tirar Korban hasta ver qué pasa después. Si después al final supo que lo hizo o no lo hizo. Si no sabe al final, nunca supo. Entonces no le lleva a Korban. Entonces esas 4 los Kahashif. Arba Batraita, las 4 últimas, que eso sí, de Maitele y de Korban, eso sí lo lleva a traer Korban, Kahashif. Entonces sí, por eso dijo 4 la Mishnah, que son las 4 y 2 últimas. Al final supo que estuvo impuro y entró al templo, al final supo que estuvo impuro y entró y comió Kodesh, al final supo que era el templo, al final supo que era Kodesh. Esas sí las no toman en cuenta porque esos son los que le llevan a traer Korban. Dedica de hambre, y hay quien explica esto diferente, que amarra para que lo que dijo Rabapá fue que Leolam Temani Aben, en verdad son 8. De Arbaka Maitá y los 4 primeros de Litnihu, Bekot Torah Kula, que en toda la Torah, por el conocimiento primario, antes de hacer la verá, no se trae Korban. Sobre eso no se trae Korban. Por ejemplo, una persona que come cebo sin querer, trae Korban cuando se enteró que comió cebo, no cuando tiene que saber que era cebo al principio. Entonces, este hidush del tener conocimiento antes de que el del Itnehu Bekot Torah Kula, que en toda la Torah Kula no existe ese concepto, Kahashif. El Tona me lo escribió porque es el hidush de otro caso de Tumá y de Tumá. Ahora trae por los 4 últimos, los conocimientos últimos, dentro de Bekot Torah, que eso es como cualquier caso de la Torah, que se enteró después que hizo el problema, tiene que traer Korban, lo Kahashif, el Tana no lo toma en cuenta. Va a rapar ni muy menos al Tumamaos. ¿Qué pasa si la persona se le olvidó las leyes de Tumá? Él sabe que tocó algo impuro y que después entró al templo, pero no sabe que eso purifica. ¿Cómo la ley? Pero la pregunta es, ¿y le mandé lo yada y sheret? Y de lo yada, si no sabe y sheret, tamé, y tsefareda tamé, si él no sabe, lo que no sabe él es si la Torah prohibió, lo que dijo que Tumá es un sheretza, uno de los 8 que la Torah dijo que impurifica, o no sabe si es la sefardea, por ejemplo, la rana, que esa no impurifica. Entonces, eso nos pregunta, Zil Kare Beberav. Eso, que vaya y que estudie al colegio, hasta los niños chiquitos saben eso. Entonces esta falta de información no se considera falta de información, porque es algo que puede saberlo con cualquier niño que le pregunte. Entonces eso no se llama falta de información. Entonces, ¿qué se llama falta de información? Leolán de Yadá Betumat Sheretz. Él sabe que estos Sheretz, los 8, son los que purifican. Ukegon de Nagá Bekadashá. El problema es él tocó el Sheretz, pero era un tamaño de Kadashá. Un reptil, uno de los 8 reptiles, Sheretz, el tamaño era como una lenteja. Y él, de lo Yadá, y él no sabe Kadashá y Betamé y Lotamé, si ese tamaño es suficiente para purificar o no. Mai. Como la hackean de Yadá de Betamé Sheretz Baolam Yediahi. Por cuanto que él sabe que el Sheretz se impurifica, entonces se considera que tuvo yedía, que tuvo conocimiento. O Dilma, que van de Kadashá, lo ya de Metamé, lo de me. Pero como la persona no sabe si el tamaño de la lenteja impurifica o no impurifica, por eso se olvidó. Porque le pareció que quizás no era importante, porque no sabe si eso es importante. Al Mahi se considera que de entrada se lo olvidó. Entonces sería patura de Korban. Porque nunca tuvo yedía al principio, nunca tuvo conocimiento. Dice la Marateku, no hay respuesta. Va a reírme ella, venme a ver Shalal en Israel, una persona que vivió todo el tiempo en Babel, y subió de Shalal en Israel, Benelam y menos Makom Mikdash, Mau, y se le olvidó dónde es el lugar del templo. ¿Sabe que hay un templo en Jerusalén? Pero no sabe qué lugar es, y justo estaba ahí parado en el lugar del templo. Mau, Aliba de Man, según quién estamos hablando, y Aliba de Rabbi Akiva. Si la pregunta es según Rabbi Akiva, de Valle Diabetejila,
que él obliga que la persona tiene que tener conocimiento de un principio. Entonces, si es así, no hay pregunta, porque aún mismo que él opina que hay que tener yedía betigila, y entonces puede ser que esto se considera conocimiento un principio o no. Pero de todas maneras él no condena a la impureza porque se le olvidó el mikdash, porque él opina solamente que se le olvidó la impureza, si lo vimos antes. Pero si se le olvidó el mikdash, eso no lo lleva a Corbán. O sea, el hecho que él sepa y se le olvide el templo, o sepa y se le olvida lo que es Kodesh, no influye. Lo que importa es que sepa y se le olvidó la impureza. Entonces, por lo tanto, ¿qué importa? Y él iba a Rabbi Ishmael, pero según Rabbi Ishmael de Mehayev el Mikdash, según Rabbi Ishmael, que se opina que esa persona se supo y se le olvidó que era el lugar del templo, sí tiene que tener Corbán, dice, Halo vaya y idea entonces no hay pregunta, porque él no requiere que haya idea en un principio, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué importa si sabía o no sabía? Entonces, según quién le pregunta, no hace falta esta pregunta, sino para quién, al Iba de Rebbi, de Valle de Tijila, él sí requiere que hubo conocimiento al principio y se lo olvidó. Un Mehayev al Mikdash y también condena si se le olvidó el templo. De Amar Yedía Bedrabo Shema Yedía, y él dice, lo que estudió del rabino ya es suficiente. Ya ese conocimiento es suficiente. No tiene que saber que él sabía que esto era el templo. Ya con saber lo que el rabino le enseñó, que era el templo y que es Tumá, y ese aquí se considera Yedía, conocimiento. Entonces, Mai, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué van de Yadad de Iga Mikdash Baolam? Como él sabe que hay templo, Yediahi se considera conocimiento. El hecho que no sabe que está ahí, no importa. Y tiene que tener Corbán. O Dilma, quédame como lo ya dele, por cuanto que el lugar nunca lo supo, jamás lo supo. Se considera al-Mahi, se considera que es un olvido de entrada, nunca tuvo Yedía, nunca tuvo conocimiento, entonces no trae Corbán. Teco, no hay respuesta. El Hadar en Halazara, alguien que entra al templo, dijo la Mishnah, a los patios o los anexos que se agregaron después. De os aprende este concepto, que cómo hay que hacer estos conceptos de anexos y que tienen que duchar. Amar Rashi Barjilla, de Amar que dice el versículo, Bekola Sherani Mar Eoteja, Kehol, como yo, dice Hashem, te muestro a ti, a Moshe, Etabrit Mishkan, el diseño del tabernáculo, Betabrit Kolkelav, el diseño de los utensilios, Pekenta Azú, así harán. ¿Qué significa así harán? Ledorot. ¿Qué significa Ledorot? Por siempre harán así. ¿Qué significa que por siempre harán así? Es que igual que cuando se hizo con Moshe, se hizo este sistema, Moshe era el rey, y el Aarón, y el profeta, y todo eso que vimos ahorita, también en el futuro tiene que ser igual. Entonces, si tú quieres hacer algo, agregar una santidad, algo por el estilo, tienes que hacer este sistema, porque la Torah dijo, Vejen Ledorot. Entonces dijo la Torah, Vejen Tazú, Vejen Ledorot, por siempre. Entonces, por lo tanto, es el sistema que tiene que hacer por siempre. De que se aprende entonces que para poder anexar o hacer una santidad, algo del templo de Jerusalén, tiene que tener el sistema que vimos en la Mishnah, que fue el mismo sistema que utilizó Moshe. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.